Según el análisis de Farrington, los trabajadores de la generación Z tienen un patrimonio promedio de alrededor de menos de $22.000. Sí, has oído bien. No es que tenga poco, es que está en números rojos. Pero ojo, que hay buenas noticias. Cuando lleguen a los 27, se espera que por fin tengan un patrimonio neto positivo de $8.142. Algo es algo. Ahora bien, ¿cómo han acabado tan mal? Hoy vamos a meternos en esta historia bastante deprimente de por qué la generación Z, que son los nacidos entre 1995 y 2009, es, según los datos, la generación más pobre de todas. Y claro, que estén pasándolo mal no sorprende a nadie. En el fondo, todo gira en torno a lo mismo, el dinero. Piensan que van a estar endeudados toda su vida. Y lo peor es que no lo dicen con resignación, sino con esa sensación de que, por mucho que lo intentes, no hay escapatoria. Ahora alguno pensará, pues que se pongan a trabajar de verdad, ¿no? Pues resulta que sí trabajan. El problema es que parece no servir de mucho. El 59% de esta generación dice sentirse estresada o con ansiedad por culpa de sus finanzas. Es el porcentaje más alto de todas las generaciones. Vale que esta generación ya tiene fama de ser más ansiosa, pero en este caso hay motivos de sobra para estar preocupados. En 2023, el 16% de los estadounidenses pertenecientes a la generación Z, más de 10 millones de chavales, vivían en situación de pobreza. Solo la generación Alfa está peor, que son los nacidos entre 2010 y 2024. Y lo más fuerte es que según una investigación de Bank of America, hoy en día el 46% de la generación Z depende de la ayuda financiera de sus padres y familiares. Y no es porque sean vagos. La mayoría tiene un trabajo a jornada completa. Y muchos incluso tienen más de uno. De hecho, el 53% se busca un segundo empleo solo para poder llegar a final de mes. El 24% de ellos se meten a trabajar en Uber. Otros venden cosas hechas a mano por internet. Y luego están los otros trabajos online. Ya sabes, los que mejor no comentar. Pero que al final, si no hay otra, pues lo hacen. Y no acaba ahí. Los que todavía no tienen un segundo trabajo, muchos ya están planeando buscarse uno. El 51% quiere sacar dinero de algún hobby. Aún así, y con todo ese esfuerzo, la encuesta de Bank of America también dice que el 57% de los encuestados no tienen suficientes ahorros de emergencia para cubrir 3 meses de gastos. Vamos, que están a un tropiezo de la ruina. Así que claro, cuando los despiden o les cae encima una emergencia, muchos no tienen otra que tirar de la tarjeta de crédito. La Reserva Federal de Nueva York ha soltado un dato que da miedo. 1 de cada 7 usuarios de tarjetas de crédito de la generación Z está al límite de sus tarjetas. Y esto no es un problemilla puntual, porque cuando se les va de las manos, eso deja una mancha en su historial crediticio. Y ese historial es lo que luego usan los bancos o los caseros para decidir si te dan un préstamo, te alquilan un piso o incluso si te dejan acceder a mejores ofertas financieras. Ah, y lo de ahorrar para el futuro, ni está ni se le espera. Pero tranquilo, que ahora vamos a ver por qué están acumulando tantas deudas. Y no es por pagar Netflix o viajar en verano. El verdadero lío está en las propias tarjetas de crédito, que han cambiado, y precisamente no para ayudar. En agosto de 2024 la tasa de interés promedio de las tarjetas subió hasta un récord histórico del 21,76%. Para hacernos una idea, 10 años antes, los millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1996, que andaban luchando por pagar sus tarjetas, tenían que lidiar con menos de un 12%. Vamos, que ahora las deudas crecen el doble de rápido solo por los intereses. Y ojo, que no es que la generación Z esté derrochando dinero como si no hubiera mañana. Aunque los medios a veces les pinten como unos irresponsables, la realidad es que solo destinan un 1,5% de su gasto a comer fuera. En comparación, el resto de la población gasta en eso un 5%. Es decir, ellos gastan menos y además viven con lo justo. Pero claro, ahí va el matiz importante.
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos muestra cómo han cambiado, ajustados por inflación, los costos de seguros, vivienda y comida, junto con los salarios reales de los jóvenes de entre 16 y 24 años, desde 1985 hasta 2023. Como se puede ver, los gastos básicos han aumentado mucho más que los sueldos, lo cual significa que los jóvenes de hoy, especialmente los de la generación Z, tienen que destinar una parte mucho mayor de sus ingresos a cubrir estas necesidades esenciales. Y según una encuesta de Zillow, el portal líder de inmuebles de Estados Unidos, 3 de cada 5 inquilinos de la generación Z gastan más del 30% de sus ingresos en gastos de vivienda. Y en 21 de las 30 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, esa proporción es aún mayor. Ahora bien, tampoco vamos a engañarnos. Una parte del gasto sí que se va en caprichos. El 44% de ellos reconoce que se deja llevar por lo que recomiendan los influencers a la hora de comprar. ¿Y qué pasa? Pues que se pillan cremas carísimas o suplementos para subir la testosterona que al final igual solo llevan harina molida. ¿Cómo se supone que la generación Z puede empezar a quitarse de encima esa montaña de deudas de tarjetas de crédito? Pues la opción es volver a la habitación de cuando eran críos. Aunque para ser sinceros, muchos ni siquiera llegaron a mudarse nunca. De hecho, en julio de 2020, el Pew Research Center, que es un centro que se dedica a hacer estudios sociales, sacó un dato que dejó a todo el mundo alucinando. El 52% de los jóvenes adultos vivían con al menos uno de sus padres. Eso fue un nuevo récord, porque la cifra más alta que se tenía hasta entonces era del 48%, y eso fue en 1940, durante la Gran Depresión. O sea, ni en la peor crisis económica del siglo pasado había tantos chavales viviendo con sus padres como ahora. Y a ver, uno puede pensar, ya, pero julio de 2020 fue justo después de que empezara la pandemia, todo el mundo se quedó encerrado, normal que se fueran a casa de los padres. Y sí, en parte tienes razón, pero justo antes de eso, en febrero de 2020, ya había un 47% de jóvenes que vivían en casa de sus padres, solo un punto por debajo de lo que hubo en plena Gran Depresión. O sea, la cosa ya venía torcida de antes. Y no es que no estén trabajando, están dándole duro. El problema es que el coste de vida se ha disparado y los sueldos no se han movido al mismo ritmo. Para que te hagas una idea, en 2022 los jóvenes de la generación Z estaban pagando un 31% más por una vivienda que los millennials hace solo 10 años. Y eso ajustado por inflación, o sea, lo que realmente cuesta vivir en relación a lo que se gana. Y ojo, que los millennials ya lo tenían complicado, pero es que tanto ellos como los de la generación Z, de media, están pagando casi el doble por sus casas comparado con lo que pagaban los baby boomers en los años 70. Para que veas la diferencia, en 1975 una casa en Estados Unidos costaba unos $42.600, que ajustado a la inflación de 2024 serían unos $244.700. Pues ahora en 2024 una casa media se va a más de $512.000. Y si encima estás buscando algo cerca de una buena universidad o en una ciudad con muchas oportunidades laborales, olvídate que ahí los precios se disparan aún más. Y no solo es la vivienda, ojalá fuera solo eso. En los últimos 10 años el seguro del coche prácticamente se ha duplicado. Y el gasto en seguro médico, incluso ajustando por inflación, subió un 28%. ¿Y los sueldos? Pues solo han subido un 9% en ese mismo periodo, también teniendo en cuenta la inflación. Así que no, ni siquiera cubren el subidón del alquiler, y ya ni hablemos del resto de gastos. Y eso es solo si los comparamos con los millennials. Pero si vamos más atrás y miramos a los baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964, el drama es aún mayor. La generación Z tiene un 86% menos de poder adquisitivo que los baby boomers cuando tenían 20 años. Y encima los baby boomers no estaban hasta el cuello de deudas como lo está la generación Z. En lo que respecta a las tarjetas de crédito, la generación Z es la que tiene más deudas en proporción a lo que gana. Según TransUnion, la generación Z tiene un ratio de deuda a ingresos del 16, en comparación con el 12% de los millennials.
Y no solo eso, la generación Z también tiene muchas más probabilidades de atrasarse en los pagos, tanto de tarjetas como de préstamos para el coche, simplemente porque no les da el sueldo. Ahora bien, donde realmente tienen el mayor agujero económico es en los estudios. Un joven de la generación Z debe aproximadamente $20.900 en préstamos estudiantiles, lo que representa un aumento del 14% con respecto a lo que deben los millennials. Además, el 36% de la generación Z de entre 20 y 25 años tiene este tipo de deuda, un 5% más que los millennials. Y sí, puede que algunas personas mayores digan aquello de «pues no vayas a la universidad», pero la realidad es que el mercado laboral ha cambiado mucho. Ahora, sin un título universitario, entrar en muchas profesiones es casi imposible. En 1973, solo el 28% de los empleos requerían estudios superiores. En 2018, ese porcentaje ya era del 63%. Y según las proyecciones, para 2031, el 72% de los empleos pedirán alguna formación superior y el 41% exigirán como mínimo una licenciatura solo para que te consideren. Ojo, no estamos hablando de que sea necesario un título para ganar dinero. De hecho, ya sabes que en este canal apoyamos lo contrario. Pero si quieres acceder a un trabajo por cuenta ajena, esto es lo que hay. Así que, para la mayoría de la generación Z, si no quieres emprender, tienes que ir a la universidad. Pero el problema es que los costes de estudiar han subido una barbaridad. Desde los años 70 el precio de las universidades privadas ha subido un 300% y el de las públicas un 258%. Y no es que estemos exagerando. Estas cifras ya están ajustadas por inflación. En 1970 estudiar un año costaba $400 en una universidad pública y $1.600 en una privada, que ajustado a hoy serían unos $2.800 y $12.000 respectivamente. En cambio, en 2022, esas mismas matrículas costaban $11.400 y $41.600 respectivamente. Antes, con un trabajo de verano, se podía pagar un año entero de estudios. Ahora ni de lejos. Aunque la generación Z tiene menos deuda total que otras generaciones, no es porque estén mejor, sino porque no pueden permitirse pedir préstamos para comprar cosas como hacían las generaciones anteriores. Y claro, si los de la generación Z se están metiendo en deudas tan grandes para poder ir a la universidad, lo mínimo que esperan es acabar consiguiendo un empleo estable y con buen sueldo. Pero, como era de esperar, eso no está ocurriendo. A pesar de que el mercado laboral estadounidense lleva años con tasas de desempleo históricamente bajas, la generación Z no está sacando ventaja de eso. Sobre el papel, ir a la universidad parece una buena idea. Los graduados tienen una tasa de desempleo del 2,2% frente al 4,5% de quienes no fueron. Pero la realidad es otra. Los recién graduados están peor que ambos grupos, con un desempleo del 5,3%. Esto pasa por varias razones. Primero, las industrias están cambiando más rápido que antes, y cuando hay recortes de personal, los primeros en salir suelen ser los más jóvenes y con menos experiencia. Parte del problema es la competencia. Con la llegada de herramientas de inteligencia artificial, hacer currículums o cartas de presentación se ha vuelto tan fácil que ahora cada vacante recibe muchísimas más solicitudes. Lo dice LinkedIn. La inteligencia artificial está haciendo que haya más gente compitiendo por los mismos puestos. Aunque haya algo de esperanza, las previsiones de consultoras como McKinsey no ayudan mucho. Para 2030, hasta 375 millones de trabajadores podrían necesitar cambiar de categoría ocupacional o incluso cambiar de sector por culpa de la automatización. Eso sí, muchos expertos dicen que hay que tomarse esta cifra con pinzas, porque depende de cómo y cuándo se implemente la inteligencia artificial a gran escala. Pero incluso dejando de lado el miedo a los robots, la generación Z está teniendo problemas para encontrar trabajos que, en su momento, los chavales de instituto podían conseguir sin ningún tipo de experiencia. Uno de los cambios que ha afectado al mercado laboral es la caída de las tiendas físicas y el crecimiento del comercio electrónico. Esto ha hecho que muchos trabajos en tiendas, que antes eran seguros y fáciles de conseguir, ahora sean mucho más inestables. Una de las razones es el crecimiento de lo que se llama la economía informal,
o economía por encargo. En vez de tener empleados con contrato fijo, muchas empresas están optando por contratar gente como autónomos o por trabajos puntuales. Según los datos, el 36% de los trabajadores en Estados Unidos ya están dentro de esta economía informal, que está creciendo 3 veces más rápido que el empleo tradicional. Esto no solo incluye conductores de Uber o repartidores de Postmates. En el 40% de las empresas, 1 de cada 4 empleados trabaja con contratos temporales o por encargos. Un modelo más flexible pero inestable, sin beneficios ni buenos sueldos. Además, cuando se trata de empleos a tiempo completo con mejor salario, muchos jefes y responsables de contratación tienen una imagen negativa de la generación Z y no quieren contratarlos. En varios estudios se les preguntó a los empleadores qué harían si tuvieran una vacante. El 45% de los empleadores dijo que preferiría contratar a un autónomo o traer de vuelta a un jubilado antes que contratar a alguien de esta generación. Un 37% prefería que la inteligencia artificial hiciera el trabajo y un 30% directamente optaba por dejar el puesto vacío. Ante esto, la pregunta es: ¿cómo se están planteando el futuro financiero los jóvenes de la generación Z? Para algunos la respuesta es no planteárselo en absoluto. Y la pandemia de 2020 no ayudó en nada. Pilló a muchos jóvenes de la generación Z justo al empezar la universidad o su primer trabajo, y eso les hizo perder años clave para hacer contactos, ganar experiencia o aprender de otros. Muchos empezaron a trabajar sin conocer en persona a sus jefes ni compañeros, y los estudiantes tampoco pudieron construir redes que les ayudaran tras graduarse. Más allá de todo lo que ya hemos contado, hay otra razón de peso por la que la generación Z es, en conjunto, la más pobre. Y es algo de lo que no se habla tanto. Muchos de ellos ya nacieron en esa situación. Vamos a explicarlo. La desigualdad económica lleva décadas creciendo en Estados Unidos, y eso se nota claramente cuando se observa la situación financiera de los jóvenes. Según la Reserva Federal, el patrimonio neto promedio de los menores de 35 años es de $76.300, pero ese número no representa bien la realidad. Hay un pequeño grupo de jóvenes con sueldos muy altos o que han heredado mucho dinero, y eso eleva artificialmente la media. El adulto joven promedio solo tiene $13.900 de patrimonio neto. Pero ¿qué pasa con todos los que no heredan nada? Porque en Estados Unidos los ingresos están muy ligados a las tasas de natalidad. En general, las familias con menos ingresos tienden a tener más hijos. En 2005, justo cuando nacía buena parte de la generación Z, las familias que vivían por debajo del umbral de pobreza tenían una tasa de natalidad del 95%, mientras que las que ganaban el doble o más del nivel de pobreza tenían una tasa de 45%. Eso significa que proporcionalmente nacieron muchos más niños en la pobreza que en hogares con buena situación económica. En Estados Unidos, al haber poca ayuda del Estado y pocas oportunidades de ascenso social, si naces en la pobreza, lo más probable es que sigas ahí toda tu vida. Muchos de los que nacieron en familias con pocos recursos no tienen otra opción que salir a buscarse la vida muy pronto. Así, los niños de la generación Z que crecieron en la pobreza acaban siendo los mismos jóvenes adultos que hoy siguen luchando con la falta de dinero. Según la Reserva Federal de Atlanta, los salarios de los jóvenes entre 16 y 24 años subieron un 6,9% en 2024, mientras que el promedio de la población fue del 4,7%. Puede que algunas empresas estén empezando a entender que tienen que pagar mejor a los trabajadores jóvenes si quieren que se queden. Algunos jóvenes han podido empezar a ahorrar gracias a programas que perdonan parte de la deuda estudiantil. Si este tipo de ayuda se ampliara, serviría como apoyo real para estabilizar sus finanzas. También ayudarían leyes que den más seguridad laboral y protejan a quienes trabajan por su cuenta. Y a largo plazo, el panorama no parece mejorar demasiado. Las tasas de pobreza de la generación alfa, la que viene después, son prácticamente iguales, un 16%. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Es la generación Z realmente la generación más pobre o estamos ante otro típico discurso de «en mis tiempos las cosas eran distintas»? Por los datos, parece que sí son la más pobre, y no por falta de esfuerzo.
Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.